Pensamiento filosófico de Santo Tomás de Aquino. La filosofía y la teología. Los principales intereses filosóficos de Tomás se concentran en áreas que se superponen con la teología: Dios, el alma, la libre elección, etc. A menudo cuestiones teológicas estimularon su pensamiento filosófico, pero no se limitó a hacer una filosofía meramente ad hoc. Como se comprende de sus comentarios sobre Aristóteles, cultivó las ciencias filosóficas a fondo. A fin de entender la concepción tomista de la relación entre filosofía y teología, un buen modo de empezar es considerar el primer artículo de la Suma Teológica. Allí se pregunta si los hombres, además de las disciplinas filosóficas, necesitan también de alguna doctrina. Tomás da por sentado que la filosofía es un elemento válido e incluso necesario para el bienestar del hombre. Quizá está también suponiendo que su lector haya recibido ya una formación filosófica. Por otro lado, su respuesta muestra que juzga la filosofía gravemente insuficiente. Los hombres necesitan de otra doctrina que excede el poder de la razón humana y que ha sido revelada por Dios, y la necesitan en vistas de su último fin, meta suprema y perfección de la vida humana. Pues el fin mismo excede la comprensión de la razón, ya que se trata de algo sobrenatural, la visión de Dios cara a cara, tal como Él es en sí mismo. Es cierto que aún esta tesis, que el fin del hombre excede a la razón, se conoce con certeza sólo por revelación. La razón fundamental que Tomás da de la necesidad de la teología es en sí misma teológica. El Aquinate no basa la necesidad de la teología, a la que habitualmente llama doctrina sagrada, en verdades filosóficas o en cualesquiera otras verdades no teológicas. Por norma general, sostiene que la teología es en sí misma totalmente autosuficiente. Algunas de sus enseñanzas dependen de otras. Contienen tanto los principios como las conclusiones. Pero ninguna de ellas depende de principios extraños o tiene que ser verificada a la luz de conocimientos no teológicos. Sus principios no necesitan ser probados por la filosofía. Se sostienen en la fe, en la creencia, en la palabra de Dios como tal. Sin embargo, Tomás juzga que la filosofía sólida, aquella consistente con sus propios principios, es de gran utilidad en la teología. Acude en ayuda de la debilidad de nuestra mente al enfrentarse con la verdad divina. La teología se sirve de otras ciencias para lograr una mayor claridad de sus enseñanzas. Esto se debe a que, a partir de las cosas que son conocidas por la razón natural, de las que proceden las otras ciencias, el intelecto humano es más fácilmente llevado de la mano a las cosas que superan a la razón, que se transmiten en esta ciencia. La relación que se establece entre la teología y las otras ciencias es equivalente a la que se establece entre una disciplina superior o arquitectónica y las inferiores y subordinadas, como el arte de gobernar respecto de las artes militares. Tomás encuentra que la filosofía es útil a la teología por tres motivos: porque le proporciona semejanzas o analogías que ayudan a comprender lo sobrenatural a partir de las cosas que son naturalmente cognoscibles; porque le ayuda a argumentar contra las posiciones contrarias a la fe, ya sea probando que son falsas o demostrando que no son necesariamente ciertas; y porque le permite probar los llamados preámbula fidei. Estos últimos son verdades cognoscibles para la razón que están ligadas a las verdades sobrenaturales de la revelación, como, por ejemplo, la existencia de Dios. Estas verdades también han sido reveladas y los creyentes pueden muy bien mantenerlas por la fe.
Pero la revelación misma nos enseña que la razón puede entenderlas, y al hacerlas más evidentes, tal conocimiento facilita su consideración y uso. Podríamos añadir también una cuarta forma en que Tomás encuentra la filosofía útil para la teología, para eliminar los malos argumentos a favor de las verdades reveladas, como por ejemplo los intentos de algunos por demostrar que el mundo tuvo un comienzo temporal. Tomás piensa que tales argumentos hacen más mal que bien. En general, la relación que Tomás ve entre la teología y las otras ciencias es la que se establece entre una disciplina superior o arquitectónica y las inferiores y subordinadas, como el arte de gobernar respecto de las artes militares. Por lo tanto, que la doctrina sagrada es autosuficiente no quiere decir que esté meramente aislada de la filosofía, como si nunca hablaran de las mismas cosas, o como si sus modos de discurrir fueran tan extraños entre sí como para impedir la comunicación entre ellos. Y si la teología utiliza la filosofía, también estimula el pensamiento filosófico, porque cuando un hombre tiene una voluntad dispuesta a creer, ama la verdad creída y reflexiona sobre ella y abraza cualquier razón que para ello encuentre. En términos más generales, puesto que el teólogo está seguro de que toda verdad proviene de Dios, juzga que el estudio de la filosofía en sí mismo es lícito y digno de alabanza a causa de la verdad que los filósofos han adquirido por medio de Dios, que se les revela, como se dice en Romanos. En este sentido, la filosofía constituye incluso una especie de germen o anticipo del fin último del hombre, que consiste en la contemplación de la verdad más alta. Al creyente que filosofa, la revelación le ofrece también una especie de piedra de toque para sus especulaciones, al menos en las áreas en las que se superponen la filosofía y la teología, porque en estos asuntos la razón se mueve con dificultad. Tomás cita a menudo la observación de Aristóteles en la metafísica de que, en relación con las cosas que en sí mismas son más evidentes, nuestro intelecto es como el ojo del murciélago en relación con la luz del día. Un juicio semejante sobre la capacidad de la razón para conocer las cosas divinas aparece en la bien conocida explicación de Tomás de por qué la revelación incluye los preámbula fidei. De no ser así, dice, la verdad sobre Dios que la razón puede descubrir sería conocida solo por unos pocos, después de mucho tiempo y mezclado con muchos errores. Evidentemente, Tomás no fue de ninguna manera el primer pensador cristiano, ni el único en su tiempo, que reflexionó sobre la relación entre la doctrina revelada y la filosofía. Los pensadores del siglo XIII prestaron especial atención al lugar que ocupan la filosofía y la teología con respecto a la concepción aristotélica de ciencia, tal como ésta se define en los segundos analíticos. Tomás sostiene que la teología misma es ciencia en ese sentido, aunque con algunas características peculiares. Y en la Suma Teológica hace un esfuerzo visible para adaptarse a ella, para adaptar los cánones de los segundos analíticos, en la que difiere de la parte de la ciencia filosófica que trata de Dios, y que Aristóteles llama a veces teología. Es cierto que se diferencian por el hecho de que una es revelada y la otra es obra de la razón natural, pero esto es solo una respuesta parcial, pues las distintas ciencias han de diferir también en sus objetos, subciencia, propios. Si, como sostiene Tomás, el tema de la teología, la doctrina sagrada, es Dios, entonces, a pesar de su nombre, la teología filosófica debe tener algún otro objeto, subcientum, suyo propio. Si habla de Dios, esto debe ser solo porque y en la medida en que Él pertenece al estudio de este otro objeto. ¿Cuál es el objeto de la teología de Aristóteles? Esta cuestión fue en sí misma tema de discusión en la Edad Media.
Todos coinciden en que la teología de Aristóteles es la ciencia establecida en la metafísica. Como no sabían que los escritos contenidos en la metafísica fueron reunidos bajo este título, solo después de la muerte de Aristóteles asumen sencillamente que todo en el libro concierne a una sola ciencia. Ahora, en algunos lugares de la metafísica, parece que el objeto de esta ciencia son las primeras causas. En otros lugares, el objeto parece ser el ser, en cuanto ser, y en otros, las sustancias separadas divinas, es decir, los seres incorpóreos, vivos e inmortales, de los que depende la realidad visible. Sobre esta cuestión, los grandes comentaristas árabes, Avicenas y Averroes, no estaban de acuerdo. Avicena sostuvo que el objeto de la metafísica era el ser. Averroes dijo que era lo divino. Tomás comparte la opinión de Avicena. El objeto de una ciencia, dice, es esa naturaleza cuyas causas y atributos se investigan en dicha ciencia. Las causas no son sujeto de la ciencia, más bien, conocerlas es el fin o meta de la ciencia. Mediante el estudio del ser, la metafísica es llevada a la consideración de lo divino como a su causa primera y universal. Por tanto, hay espacio para otra teología, cuyo objeto es la naturaleza divina misma. Esa ciencia debe ser revelada, no puede ser obra de la razón humana, pues de nuevo, en oposición a Averroes, Tomás niega que la razón natural pueda alguna vez alcanzar una comprensión adecuada de la naturaleza de cualquier sustancia puramente incorpórea, menos aún de Dios, como para ser capaz de generar una ciencia que tenga esa naturaleza por tema. Piensa que la opinión de Aristóteles, con la que está de acuerdo, es que la comprensión natural de la mente humana está siempre ligada a las imágenes, los fantasmas de las cosas sensibles. Con sus solas fuerzas puede conocer a Dios solo a través de los fantasmas de sus efectos, es decir, precisamente como causa de algún otro objeto. Solo Dios mismo y aquellos que disfrutan de la visión sobrenatural de su esencia conocen su naturaleza como es en sí misma. Por revelación se nos comunica algo de ese conocimiento. Participamos de él, al modo en que el estudiante que todavía no domina una materia participa del conocimiento que su maestro tiene de la misma, a saber, recibiendo instrucción del maestro y creyendo en ella, incluso para la idea de la fe, como una forma de compartir conocimiento. Tomás se apoya en Aristóteles, que dice que el que quiera aprender debe creer. Fin de la filosofía y la teología, del pensamiento filosófico de Santo Tomás de Aquino.